Hola, ¿qué tal amigos? Soy Víctor. Generalmente cuando pensamos en lugares arqueológicos, pensamos en lugares como Machu Picchu, Chichen Itzá, Palenque, Teotihuacán, la Gran Pirámide de Giza, Petra, Stonehenge, o aquí en Colorado lugares como Mesa Verde, ¿no? Aquí mismo en Colorado hay un lugar fascinante. Está a 12,000 pies de altura y este lugar es muchísimo más viejo que todos estos otros lugares que acabo de mencionar. ¿Qué les parece si vamos y lo visitamos y vemos un poquito de su historia? Acompáñenme. Hay lugares que simplemente atravesamos y hay lugares que parecen invitarnos a detenernos, a mirar con un poco más de atención. Hoy vamos a subir desde Denver hacia uno de los pasos de montaña más interesantes de Colorado. Nuestro destino está allá arriba, entre las montañas, por encima de la línea donde los árboles comienzan a desaparecer. Pero lo que estamos buscando no es solamente una vista espectacular, estamos buscando algo mucho más antiguo, algo que a primera vista puede parecer simplemente un montón de piedras. Pero esas piedras forman paredes y esas paredes fueron colocadas aquí por seres humanos. Mientras subimos, el paisaje cambia rápidamente. Dejamos atrás el valle, el bosque comienza a dominar la carretera, la temperatura cambia, el aire se vuelve diferente y la montaña empieza a recordarnos algo que fácilmente olvidamos cuando vivimos en las ciudades. Estas montañas no fueron siempre un obstáculo. Durante miles de años fueron caminos. Rawlings Pass atraviesa la división continental y conecta naturalmente las regiones del Front Range con el lado occidental de las Rocosas. Eso convirtió este paso en mucho más que una ruta moderna. Fue un corredor humano durante miles de años. Las investigaciones arqueológicas han encontrado evidencias de presencia humana en Rawlings Pass desde el Holoceno temprano. Incluso se han identificado sitios asociados con grupos paleoindios. Estamos hablando de una historia que comienza mucho antes de la construcción de carreteras, mucho antes del ferrocarril y mucho antes de que existiera el estado de Colorado. Es difícil imaginarlo desde aquí. Hoy tenemos una carretera, un vehículo, un mapa, GPS, pero imagina llegar hasta estas montañas sin ninguno de esos recursos. Sin una carretera que te indique por dónde subir, sin señales, sin puentes modernos, sin motores, y aún así las personas encontraron el camino. Generación tras generación, siguiendo los valles, los pasos naturales, los ríos, los animales y las montañas, Rawlings Pass se convirtió en uno de esos lugares donde diferentes historias humanas terminaron cruzándose. La elevación de Rawlings Pass se acerca a los 3,600 metros de altura. Aquí arriba la montaña comienza a cambiar completamente de carácter. Los árboles son más pequeños, el viento tiene más fuerza, la vegetación se vuelve baja y resistente, y el terreno abierto permite observar enormes distancias. Para nosotros, este paisaje puede parecer extremo. Para los cazadores indígenas que utilizaban estas montañas, era también un lugar lleno de oportunidades. Porque donde nosotros vemos solamente rocas y tundra, ellos podían ver movimiento, rastros, rutas, animales y lugares estratégicos. Entre los animales que utilizaban estas montañas estaban los borregos cimarrones y los alces. Y aquí aparece una de las piezas más fascinantes de esta historia. Los antiguos habitantes de Rawlings Pass no solamente seguían a los animales, en algunos lugares modificaron estratégicamente el paisaje para cazarlos. Construyeron estructuras de piedra, crearon líneas de muros y colocaron escondites para los cazadores. Los arqueólogos llaman a estos sistemas game drives. Literalmente, sistemas destinados a dirigir o conducir animales hacia una zona donde los cazadores podían esperarlos. Y finalmente llegamos al lugar y comenzamos a encontrarlas. Piedra sobre piedra, una línea, después otra y otra. A simple vista podrían parecer restos naturales, pero cuando empiezas a caminar junto a ellas, la geometría comienza a llamar tu atención. No están ahí por casualidad, son parte de estructuras construidas por personas. Y algunas de estas paredes pueden extenderse por enormes distancias. En uno de los complejos estudiados arqueológicamente en Rawlings Pass, conocido como el sitio Olson, los investigadores documentaron aproximadamente 1,307 metros de muros de piedra, más de 1 kilómetro de estructuras, y junto a ellas al menos 45 escondites o puestos de caza. Detente un momento y piensa en eso. Estamos hablando de un lugar situado a aproximadamente 3,600 metros sobre el nivel del mar,
sin maquinaria, sin herramientas modernas, sin carreteras, y aún así, personas transportaron y acomodaron piedras para construir un sistema destinado a trabajar con el comportamiento de los animales y la topografía de la montaña. Pero aquí debemos tener cuidado. Cuando decimos las paredes de Rawlins Pass, en realidad estamos hablando de diferentes estructuras y complejos arqueológicos. No existe una única muralla que pueda explicarlo todo. Hay distintos sistemas, diferentes configuraciones, distintos tamaños y diferentes contextos dentro del paisaje. Investigaciones arqueológicas realizadas en otros complejos del Paso han documentado decenas de puestos de caza y casi 2 kilómetros de muros solamente en 3 sitios estudiados. En estos lugares también se han encontrado evidencias de fabricación y mantenimiento de herramientas de piedra. Esto nos dice algo muy importante. No estamos viendo una construcción aislada, estamos viendo un sistema de aprovechamiento del paisaje. Imagina ahora que eres un cazador. No estás buscando simplemente perseguir a un animal montaña arriba. Eso sería extremadamente difícil. En cambio, utilizas la montaña, utilizas las pendientes, utilizas los obstáculos naturales y utilizas las paredes. Los muros podían funcionar como líneas que ayudaban a canalizar el movimiento de los animales hacia puntos determinados. A medida que las paredes convergían, el espacio disponible para el animal podía reducirse, y en determinados puntos, los cazadores podían esperar escondidos. Los arqueólogos llaman a estos lugares blinds, puestos de observación o escondites desde donde los cazadores podían permanecer ocultos. El estudio del sitio Olson encontró precisamente una relación espacial entre los muros, los escondites y las zonas donde las estructuras convergían. La evidencia apunta a que el diseño buscaba colocar a los cazadores estratégicamente cerca de estas zonas críticas. Y ahora llegamos a una de las preguntas más importantes de este tema, ¿no? ¿Cuántos años tiene este lugar? La respuesta no es tan sencilla. Y precisamente por eso es fascinante. Los arqueólogos han encontrado evidencia de presencia humana en Rawlins Pass que remonta a más de 10,000 años. Pero eso no significa que podamos tomar una piedra de una pared y decir, esta piedra tiene 10,000 años. No funciona así. La antigüedad de una estructura arqueológica se determina mediante diferentes tipos de evidencia. Fechamientos, artefactos, contexto, relación con otras estructuras y en algunos casos métodos especializados como la datación por radiocarbono o la liquenometría. En el sitio Olson, por ejemplo, las investigaciones indican ocupaciones durante aproximadamente los últimos 3,200 años, mientras que ciertas herramientas sugieren una utilización todavía más antigua. Eso significa que este paisaje fue utilizado repetidamente durante generaciones y posiblemente durante milenios. Y aquí quiero detenerme porque cuando hablamos de sitios antiguos existe una tentación: llenar los espacios que no conocemos con historias, decir exactamente quién construyó cada muro, decir exactamente en qué año, decir que una estructura tenía una función específica. Pero la arqueología es más interesante cuando aceptamos lo que todavía no sabemos. Sabemos que pueblos indígenas prehistóricos utilizaron Rawlins Pass. Sabemos que construyeron complejos de caza. Sabemos que existen enormes líneas de piedra. Sabemos que utilizaron escondites, sabemos que cazaron animales como borregos, cimarrones y alces, y sabemos que algunos de estos lugares fueron utilizados repetidamente durante largos periodos. Pero todavía existen preguntas sobre cuándo se construyó cada segmento, quién participó exactamente y cómo cambiaron estos sistemas a través del tiempo. Mientras estoy aquí, es imposible no pensar en todo lo que ha ocurrido en estas montañas, mucho antes de Rawlinsville, mucho antes de los caminos modernos, mucho antes del ferrocarril, antes incluso de que Colorado tuviera el nombre que conocemos hoy. Ya había personas caminando por aquí, personas que conocían estas montañas de una manera que nosotros difícilmente podemos imaginar. Conocían las rutas, conocían los animales, conocían las temporadas, conocían los vientos y conocían el terreno. No necesitaban cambiar completamente la montaña, solo necesitaban entenderla y en algunos lugares la modificaron lo suficiente para trabajar con ella. Quizás por eso estas paredes resultan tan impresionantes. No son monumentos gigantes, no son templos, no son pirámides, no son teocalis. Son algo mucho más discreto, piedras colocadas sobre una montaña. Pero esas piedras representan conocimiento, representan planificación,
representan cooperación y representan una relación profundamente práctica entre los seres humanos y el paisaje. Hoy, desde este lugar, vemos solamente piedras, pero hace siglos estas piedras formaban parte de una estrategia que dependía de la montaña, de los animales, del clima, de la experiencia y de varias personas trabajando juntas. Y esto apenas es el comienzo, porque para entender realmente estas paredes, tenemos que entender primero a las personas que las construyeron. Tenemos que regresar miles de años, tenemos que hablar de los primeros cazadores que llegaron a estas alturas, de las herramientas que dejaron atrás, de los animales que perseguían y de cómo una montaña aparentemente inhóspita se convirtió en uno de los paisajes de caza prehistórica más importantes conocidos en Norteamérica. Antes de hablar de las paredes, tenemos que hablar de las personas, porque estas montañas no fueron descubiertas por los primeros exploradores europeos. Cuando ellos llegaron ya existía una historia muchísimo más antigua. Una historia que no podemos medir solamente en siglos, tenemos que medirla en milenios. La evidencia arqueológica demuestra que los seres humanos llegaron a las montañas rocosas de Colorado durante la última parte de la Edad de Hielo. En Rawlins Pass y sus alrededores existen evidencias que indican que las personas utilizaban este paisaje desde hace más de 10,000 años. Eso significa que cuando pensamos en este lugar, tenemos que dejar atrás la imagen de una montaña vacía. Estas alturas ya formaban parte del mundo humano mucho antes de que existieran carreteras, pueblos modernos o fronteras estatales. Pero hace más de 10,000 años, Colorado era muy diferente. El clima era más frío, los glaciares todavía dominaban grandes partes de las montañas, los ecosistemas estaban cambiando y los animales que recorrían Norteamérica tampoco eran exactamente los mismos que conocemos hoy. En ese mundo llegaron los primeros cazadores. No sabemos los nombres que ellos utilizaban para sí mismos, no tenemos sus propias palabras escritas y no podemos reconstruir cada uno de sus historias personales, pero dejaron algo: piedra, hueso, fogones, herramientas y rastros de campamentos. Para un arqueólogo, esas pequeñas piezas pueden contar una historia enorme. Una punta de proyectil abandonada en la montaña puede parecer insignificante, pero para la arqueología puede representar mucho más. Puede indicar que alguien estuvo aquí. Puede revelar la tecnología que utilizaba. Puede compararse con otros objetos encontrados en diferentes regiones y cuando aparece dentro de un contexto arqueológico adecuado, puede ayudar a establecer una cronología. En Rawlins Pass se han encontrado herramientas de piedra y puntas de proyectil que demuestran que diferentes grupos utilizaron este paisaje durante largos periodos. Los investigadores han identificado una secuencia de ocupaciones que abarca miles de años. No estamos ante una sola visita, estamos ante generaciones de personas regresando a las montañas. Entre las evidencias más antiguas están las relacionadas con los llamados paleoindios. El término no describe una sola tribu, describe a diversos grupos humanos que vivieron en América durante las primeras etapas de la ocupación humana del continente. Y aquí hay una cuestión importante. Durante mucho tiempo se imaginó a estos primeros habitantes casi exclusivamente como cazadores de grandes animales. Pero la arqueología moderna presenta una imagen mucho más compleja. Eran cazadores, sí, pero también recolectaban plantas, conocían diferentes ambientes, se desplazaban, intercambiaban materiales y adaptaban sus estrategias a las condiciones locales. Las montañas requerían un conocimiento diferente al de las grandes llanuras y Rawlins Pass era precisamente un punto de encuentro entre esos dos mundos. Aquí estamos sobre una de las grandes divisiones naturales del continente, la división continental. A un lado el agua termina dirigiéndose hacia el Atlántico, al otro hacia el Pacífico. Para nosotros es una línea invisible en un mapa. Para las personas que viajaban por estas montañas era un paisaje real, una cadena de pasos, valles, crestas, ríos y rutas naturales. Rawlins Pass ofrecía una manera relativamente accesible de atravesar esta enorme barrera montañosa, y eso ayuda a explicar por qué su importancia sobrevivió durante miles de años. Una persona que conociera bien este terreno sabía algo que nosotros estamos empezando a reconstruir: dónde encontrar agua, dónde podían aparecer animales, qué pendientes eran transitables, dónde protegerse del viento, dónde establecer un campamento y cuándo era mejor subir. Ese conocimiento no estaba escrito en un libro, se transmitía de generación en generación y posiblemente esa memoria del paisaje fue tan importante como las propias herramientas. Para sobrevivir en estas alturas no bastaba con llegar, había que saber cuándo llegar.
Los animales no permanecían todo el año en los mismos lugares, sus movimientos dependían de la estación, de la nieve, de la disponibilidad del alimento y de la temperatura. Los cazadores tenían que anticipar esos movimientos, y aquí es donde la observación del paisaje se vuelve fundamental. Una garganta, una pendiente, un corredor natural, una zona estrecha entre rocas, todos podían convertirse en puntos estratégicos. Con el tiempo, ese conocimiento pudo transformarse en arquitectura, primero observando y después colocando piedras y finalmente construyendo sistemas completos. Cuando regresamos a las paredes, ahora podemos mirarlas de otra manera. Una pared no aparece de la nada. Antes de construirla, alguien tuvo que entender el comportamiento del terreno, tuvo que saber dónde colocarla, qué dirección darle, dónde hacerla converger, dónde dejar un espacio y dónde colocar a los cazadores. Por eso estas estructuras representan algo más que trabajo físico, representan conocimiento acumulado, un conocimiento construido durante generaciones. Entre las especies importantes para estos cazadores estaban los borregos cimarrones y los alces, y esto es fundamental para entender la arqueología de Rawlins Pass, porque muchos de los sitios no están distribuidos al azar. Su ubicación tiene relación con la topografía, con las rutas naturales de los animales y con los lugares donde los podrían interceptar. Los investigadores han identificado numerosos complejos de caza en el área. En algunos se encuentran muros, en otros puestos de caza y en otros restos de actividad humana. Juntos forman un paisaje arqueológico mucho mayor que cualquier estructura individual. Hay un dato que ayuda a comprender la magnitud de esta historia. En investigaciones arqueológicas realizadas en varios sitios de Rawlins Pass, se documentaron 91 puntas de proyectil. Cada una representa una pieza de información, no necesariamente una persona, no necesariamente una sola cacería, pero sí una evidencia tangible de actividad humana. Y cuando estas piezas se combinan con los muros, los escondites, los campamentos y la topografía, la imagen comienza a tomar forma. Esto también nos ayuda a corregir otra idea. La cacería no necesariamente era simplemente un cazador persiguiendo a un animal. En algunos de estos sistemas, la cacería parece haber sido una actividad organizada. Varias personas podían participar. Algunos podían conducir a los animales, otros podían esperar, otros podían ocupar los puestos de caza y el paisaje completo podía convertirse en una herramienta. Eso requiere coordinación y la coordinación requiere comunicación, conocimiento compartido y experiencia. Pero aquí aparece otra parte fascinante. Las personas que utilizaron Rawlins Pass hace 10,000 años no necesariamente eran las mismas que construyeron los sistemas de piedra que vemos hoy. Y no debemos asumir que todos los grupos utilizaron las montañas exactamente de la misma manera. La arqueología muestra cambios. Cambian las herramientas, cambian las estrategias, cambian los animales disponibles, cambian las condiciones ambientales y cambian las sociedades. Rawlins Pass no fue una fotografía congelada en el tiempo, fue un paisaje utilizado y reinterpretado una y otra vez. Y quizá esa sea una de las partes más humanas de esta historia. Sabemos muy poco sobre las personas individuales, no sabemos sus nombres, no conocemos sus voces, no sabemos cómo llamaban a estas montañas, no conocemos las historias que contaban alrededor del fuego. Pero sabemos que estuvieron aquí y dejaron pequeñas señales, una piedra golpeada, una herramienta, una punta, un fogón, una estructura, una pared, y miles de años después nosotros caminamos sobre esas mismas montañas. Entonces, ¿quién construyó las paredes? La respuesta más honesta es: todavía no podemos atribuir cada estructura a un pueblo específico con absoluta certeza. La arqueología puede demostrar que pueblos indígenas pre-contacto utilizaron intensamente este paisaje. Puede identificar tecnologías, fechas aproximadas, patrones de asentamiento, sistemas de caza y conexiones regionales. Pero convertir todo eso en el nombre de una sola nación moderna sería ir más allá de la evidencia. Y eso es importante, porque estas montañas tienen una historia indígena mucho más antigua que las fronteras y las etiquetas que utilizamos hoy. Aquí arriba, el viento borra nuestras huellas rápidamente, pero las piedras permanecen. Quizá por eso las paredes sobrevivieron. La madera desapareció, los campamentos fueron cubiertos, los senderos cambiaron, pero las piedras aquí están.
esperando. Y ahora que sabemos que este paisaje fue utilizado durante miles de años, podemos regresar a nuestra pregunta original. ¿Por qué construir estas paredes? ¿Por qué invertir tanto trabajo en ellas? ¿Por qué colocar cientos de piedras en una montaña? La respuesta puede estar en algo que todos los cazadores de este lugar conocían: el movimiento. El movimiento de los animales, el movimiento de las personas y el movimiento a través de la montaña. Las paredes no parecen haber sido colocadas al azar. Siguen el terreno, cambian de dirección, suben, bajan, se acercan unas a otras y en determinados puntos parecen desaparecer, pero muchas veces no desaparecen, simplemente continúan aprovechando la forma natural de la montaña. Esta es una de las ideas más importantes para entender Rawlins Pass. Los constructores no necesitaban crear una barrera completamente cerrada. La montaña ya proporcionaba parte de esa barrera. Una pendiente pronunciada, un afloramiento de roca, una depresión, un estrechamiento, un cambio de elevación, todo podía convertirse en parte del sistema. Por eso, cuando vemos una pared que termina aparentemente en medio del terreno, no necesariamente significa que está incompleta. Puede significar que el constructor ya no necesitaba piedra. La propia montaña hacía el resto. Los arqueólogos utilizan el término game drive para describir estos sistemas de caza, pero quizás sea mejor imaginarlos como una especie de embudo. No un embudo construido completamente por seres humanos, sino uno creado combinando la arquitectura y la naturaleza. Las paredes podían ayudar a reducir las opciones de movimiento de los animales y la topografía hacia el resto. Finalmente, los animales podían ser dirigidos hacia zonas donde los cazadores estaban esperando. Este es uno de los lugares. Este lugar es muy interesante porque aún se siente en el momento en el que uno entra y se sienta. Las condiciones del tiempo cambian. Los elementos aquí no interfieren de la misma manera. El viento no se siente. Entonces, este diseño que hicieron también permitía que estuvieran de cierta manera cubiertos de la inclemencia del viento, que aquí es bastante helado. Podemos ver que es un lugar que actualmente es utilizado por algún animal, por lo mismo de ser un lugar con características buenas para evitar los elementos. Una vista perfecta. Es importante no imaginar esto como una trampa mecánica. No había puertas automáticas, no había mecanismos, no había nada que se cerrara de repente. La verdadera tecnología era mucho más sencilla y mucho más sofisticada. Era el conocimiento del comportamiento animal. Si conoces por dónde puede escapar un animal, puedes anticipar su movimiento. Si conoces el terreno, puedes eliminar algunas de sus rutas. Y si sabes dónde colocar una barrera, puedes cambiar todavía más sus posibilidades. La arquitectura no necesitaba controlar completamente al animal, solamente necesitaba influir en su movimiento. Los investigadores documentaron aproximadamente 1,307 metros de muros de piedra, más de 1 kilómetro, pero quizás el número que más nos interesa es otro. Al menos 45 estructuras identificadas como puestos o escondites de caza fueron documentadas en relación con el sistema. Eso cambia nuestra percepción. Ya no estamos viendo simplemente una línea de piedras, estamos viendo una organización del espacio. Estos pequeños espacios son particularmente interesantes. ¿Un cazador podía permanecer oculto detrás de una estructura baja de piedra? Y desde ahí podía observar una zona específica. El puesto no necesitaba ser enorme,
Su objetivo era precisamente lo contrario: ocultar al cazador, permitirle esperar y colocarlo en una posición estratégica. En un ambiente abierto como este, una pequeña diferencia de altura podía ser suficiente para esconder a una persona. Ahora pensemos en el trabajo necesario. Cada piedra tuvo que ser seleccionada, movida, colocada y en algunos casos reacomodada. No sabemos cuántas personas participaron en la construcción de cada segmento. Tampoco sabemos cuánto tiempo tomó construir cada sistema y no debemos inventar esos números. Pero podemos reconocer algo evidente: una estructura de esta escala representa trabajo colectivo. No es el resultado de una sola persona caminando por aquí y colocando piedras durante una tarde. Es el resultado de planificación y cooperación de comunidades enteras. Y aquí otro detalle importante: cuando vemos estas paredes hoy, no necesariamente estamos viendo su apariencia original. Durante siglos, las estructuras han estado expuestas a nieve, hielo, viento, lluvia, vegetación, animales y actividad humana posterior. Las piedras pueden caer, los muros pueden perder altura, algunas partes pueden quedar enterradas. Por eso los arqueólogos tienen que estudiar no solamente lo que está visible, sino también el contexto que existe alrededor. Cuando pensamos en arquitectura antigua, normalmente imaginamos edificios, muros verticales, templos, casas, fortificaciones, pero aquí tenemos otro tipo de arquitectura, una arquitectura horizontal, una arquitectura que se extiende sobre el paisaje. Su función no era crear un edificio para vivir dentro, su función era modificar el movimiento. Eso es extraordinariamente interesante, porque significa que la construcción no se entiende mirando solamente la pared. Tenemos que mirar todo lo que existe alrededor: la montaña, el valle, las pendientes, los corredores, los animales y los lugares donde estaban los cazadores. Podemos imaginar el sistema utilizando 3 elementos. Primero, la topografía. La montaña ya tenía una forma. Segundo, las paredes. Los seres humanos modificaron esa forma. Y tercero, los cazadores. Las personas ocupaban los puntos estratégicos. Cuando los 3 elementos funcionaban juntos, el paisaje se convertía en una herramienta de caza. Y quizás eso sea lo más sofisticado de todo. No tuvieron que conquistar la montaña, aprendieron a trabajar con ella. Pero existe otra parte de la historia que fácilmente olvidamos. Los animales tampoco eran simples piezas dentro de una estrategia. Ellos también tenían sus propios patrones, sus rutas, sus temporadas, sus respuestas al clima, y los cazadores necesitaban conocerlos. Un animal que conoces bien es mucho más predecible. Y ese conocimiento probablemente fue acumulándose durante generaciones. Quizás un grupo aprendió dónde aparecían los animales en determinada estación. Otras generaciones perfeccionaron la estrategia y otra construyó o modificó una estructura. Con el paso del tiempo, el conocimiento se convirtió en este paisaje que fue creado. Y esto nos lleva a otro punto fundamental. No debemos estudiar las paredes como monumentos aislados. En Rawlins Pass existen múltiples sitios arqueológicos. Algunos contienen muros, otros contienen puestos de caza, otros presentan evidencias de campamentos o actividades relacionadas con la fabricación y uso de herramientas. Juntos, estos lugares forman una red que nos permite reconstruir cómo diferentes grupos utilizaron el lugar. Los investigadores han identificado una densidad excepcional de sitios de caza precontacto en el área de Rawlins Pass. Y aquí vale la pena guardar silencio, porque estas paredes no tienen inscripciones, no tienen nombres y no nos dicen quién las construyó. No nos cuentan qué sucedió aquí. Tenemos que reconstruir la historia a partir de pequeños fragmentos. Una piedra, una punta, una estructura, una ubicación, una relación entre 2 muros, y cuando suficientes piezas coinciden, la arqueología comienza a hablar. Hay una parte de este sistema que desapareció hace mucho tiempo: las personas. Podemos reconstruir dónde se sentaban, dónde se escondían, por dónde podían pasar los animales, pero no podemos ver sus movimientos. No podemos escuchar sus instrucciones, no podemos escuchar los sonidos que hacían para dirigir a los animales, no podemos saber exactamente cómo coordinaban la cacería. Esa parte de la historia se perdió,
Y precisamente por eso estas estructuras son tan importantes. Son una especie de fotografía congelada de una actividad que ya no podemos observar directamente. Cuando pensamos en tecnología, normalmente pensamos en objetos, una herramienta, un arma, una máquina, pero aquí la tecnología era diferente. Era una combinación de conocimiento y paisaje. Los constructores sabían dónde colocar una piedra, los cazadores sabían dónde esperar y todos conocían el comportamiento del terreno y de los animales. La tecnología estaba distribuida por toda la montaña, no estaba dentro de una máquina, estaba en el sistema completo. Y entonces aparece una nueva pregunta: ¿por qué Rawlins Pass? ¿Por qué invertir semejante esfuerzo precisamente aquí? La respuesta probablemente tiene varias partes: la elevación, los corredores naturales, la disponibilidad de animales, la conexión entre diferentes ambientes, la posibilidad de atravesar la división continental y la experiencia acumulada por generaciones. Rawlins Pass reunía muchas de esas condiciones en un mismo lugar. Pero estas paredes no son la única historia que existe en Rawlins Pass. Muchos siglos después de que los primeros cazadores utilizaran estas montañas, otro tipo de viajeros llegaría. Exploradores, mineros, constructores, ingenieros, trabajadores del ferrocarril y empresarios que verían en esta misma montaña algo completamente diferente. Un camino, una conexión, una oportunidad. La misma geografía que había guiado a los cazadores durante miles de años terminaría guiando también a los constructores de la era moderna. Y ahí comienza una segunda historia. Una historia de caminos, de diligencias, de ferrocarriles, de túneles, de nieve y de hombres que intentaron atravesar una montaña que durante miles de años había sido utilizada por quienes conocían sus secretos. Pero antes de llegar a esa época, todavía tenemos que entender algo. Porque entre los primeros cazadores y la llegada de los modernos viajeros existieron miles de años de presencia indígena. Miles de años que dejaron sus propias huellas, y algunas de esas huellas todavía están aquí. Vamos a retroceder nuevamente en el tiempo, no para hablar solamente de las paredes, sino de las personas que habitaron y recorrieron estas montañas durante generaciones, de los pueblos indígenas asociados históricamente con la región, de las rutas de la montaña, del conocimiento del territorio y de cómo separar lo que la tradición nos cuenta de lo que la arqueología realmente puede demostrar. Porque cuanto más buscamos, más descubrimos que Rawlins Pass no tiene una sola historia, tiene muchas, y todas se encuentran aquí. Entre los pueblos históricamente relacionados con la región de las montañas rocosas de Colorado se encuentran los Arapaho. Los Arapaho desarrollaron una profunda relación con las llanuras y las montañas. Su territorio histórico incluía grandes áreas de las grandes llanuras y las montañas rocosas, y sus movimientos estaban relacionados con los recursos disponibles en diferentes ambientes: la caza, el agua, las plantas, los animales y las rutas naturales. Para comprender la historia de Rawlins Pass es importante entender que las montañas y las llanuras no eran mundos separados, eran parte de un mismo paisaje. También debemos mencionar a los Cheyenne. Al igual que los Arapaho, los Cheyenne tuvieron una larga historia en las grandes llanuras y una relación con las regiones orientales de Colorado y las montañas. Durante los siglos XVIII y XIX, las dinámicas entre diferentes pueblos indígenas cambiaron constantemente. Había alianzas, comercio, competencia, conflictos, migraciones y cambios provocados por la llegada de nuevos pueblos y posteriormente por la expansión de los Estados Unidos. Por eso sería un error imaginar que un solo pueblo ocupó Rawlins Pass. Y al oeste de la división continental encontramos otra historia fundamental, la de los Ute. Los Ute tienen una relación ancestral con grandes extensiones de las montañas rocosas y del actual Colorado. Su territorio histórico se entendía por amplias regiones montañosas, y su conocimiento de los ambientes alpinos era profundo. Los Ute utilizaban las montañas para cazar, desplazarse y obtener recursos. Su presencia histórica nos recuerda algo fundamental. Las montañas no eran un lugar vacío entre comunidades, eran parte de un sistema de movilidad mucho más amplio. Aquí debemos hacer una pausa porque sería muy fácil decir, los Arapaho construyeron estas paredes,
o los Utes construyeron estas paredes, pero la arqueología no nos permite hacer esta afirmación automáticamente. Las paredes son precontacto. Su construcción pertenece a una historia indígena anterior a la documentación europea. Pero no podemos asignar cada muro a una nación tribal moderna basándonos únicamente en su ubicación. Eso sería convertir una historia compleja en una respuesta demasiado sencilla, y la evidencia merece algo mejor. Los pueblos que hoy reconocemos con nombres específicos también tienen historias profundas, pero esos nombres no necesariamente describen exactamente a las comunidades que construyeron cada estructura hace siglos o milenios. Las sociedades cambian, las lenguas cambian, los territorios cambian, las alianzas cambian y las identidades también pueden transformarse. Por eso, cuando un arqueólogo encuentra una estructura antigua, no puede simplemente asignarle una identidad moderna. Tiene que buscar evidencia, herramientas, fechas, patrones, tecnologías, contexto y comparaciones con otros sitios. Pero existe algo que sí podemos observar: las rutas. Los seres humanos tienden a regresar a los lugares donde el paisaje facilita el movimiento. Un paso entre montañas, un valle, una cresta, una zona donde la pendiente disminuye, y Rawlins Pass tiene precisamente esas características. Durante miles de años, personas encontraron formas de cruzar estas montañas, mucho antes de que existiera la carretera que vemos hoy, mucho antes de que una locomotora intentara atravesar la división continental. El camino moderno no creó el corredor, lo heredó. Imagina una comunidad que ha utilizado una ruta durante generaciones. Un niño aprende dónde está el agua. Después aprende dónde encontrar animales, más tarde aprende dónde cruzar una pendiente peligrosa y finalmente enseña ese conocimiento a sus propios hijos. No necesitas un mapa. La montaña misma se convierte en el mapa. Cada roca, cada valle, cada curva, cada paso, cada lugar donde el viento cambia, todo puede formar parte de una memoria colectiva. Y ese conocimiento incluía a los animales. Los pueblos indígenas de las Rocosas desarrollaron estrategias de caza adaptadas a diferentes especies y ambientes. No todas las cacerías eran iguales. No todos los animales podían ser perseguidos de la misma manera. Y no todos los terrenos permitían las mismas estrategias. En las alturas, la topografía podía convertirse en una ventaja. Una pendiente podía limitar el movimiento. Un corredor podía concentrar animales. Una barrera natural podía funcionar junto con una estructura construida. Y una persona que conociera profundamente el comportamiento de los animales podía utilizar todo esto a su favor. Hay una tendencia a reducir estas historias a una sola palabra: supervivencia. Y eso puede ser engañoso. Los pueblos indígenas no solamente sobrevivían en estas montañas, vivían en ellas. Las conocían, las interpretaban, las recorrían y desarrollaron relaciones culturales con el territorio. Una montaña no era solamente un depósito de recursos, podía formar parte de una cosmología, de una tradición, de una memoria, de una historia y de una identidad. Durante miles de años, el paisaje cambió lentamente. Entonces llegó una transformación mucho más rápida. Exploradores, comerciantes, mineros, tramperos, colonos y finalmente el gobierno de los Estados Unidos comenzó a reclamar y reorganizar estos territorios. La llegada de los europeos y estadounidenses no fue simplemente la aparición de nuevas personas. Trajo nuevas fronteras, nuevas leyes, nuevas enfermedades, nuevas economías y una presión cada vez mayor sobre los territorios indígenas. Durante el siglo XIX, Rawlins Pass comenzó a adquirir un significado completamente diferente. Ya no era solamente un corredor indígena, ahora se convirtió en una ruta buscada por exploradores y empresarios. La fiebre del oro y la expansión hacia el oeste aumentaron la presión sobre los corredores que atravesaban las montañas. Y entonces apareció una nueva pregunta: ¿podía utilizarse Rawlins Pass para transportar personas y mercancías a través de la división continental? La respuesta cambiaría para siempre este paisaje. Y aquí ocurre algo extraordinario. Mira nuevamente estas piedras. Estas paredes fueron construidas para trabajar con el comportamiento de los animales. Después, mira la carretera. La carretera utiliza el mismo principio, busca una pendiente, busca un paso, busca una ruta viable y finalmente mira el ferrocarril.
también necesita encontrar una manera de atravesar la montaña, 3 épocas, 3 tecnologías, 3 formas de relacionarse con el mismo paisaje, los cazadores, los constructores de caminos y los ingenieros del ferrocarril. Todos tuvieron que responder a la misma pregunta: ¿cómo atravesaremos estas montañas? Las paredes permanecieron, aunque quienes las construyeron desaparecieron del paisaje visible. Sus estructuras sobrevivieron, y siglos después, otros seres humanos volvieron a construir aquí, pero esta vez con herramientas completamente diferentes. La piedra seguía siendo piedra, la montaña seguía siendo montaña, pero la intención había cambiado. Cuando caminamos por Rawlins Pass, estamos caminando sobre capas de historia, una encima de otra. Los primeros cazadores, los pueblos indígenas que continuaron utilizando las montañas, las rutas ancestrales, los exploradores, los mineros, los constructores, el ferrocarril y finalmente el paisaje que nosotros vemos hoy. Pero todavía falta una de las transformaciones más impresionantes, porque hubo un momento en que los seres humanos decidieron que esta montaña no solamente podía cruzarse, podía ser conquistada por una máquina, y para hacerlo tuvieron que construir uno de los sistemas ferroviarios de montaña más extraordinarios de Colorado. Durante miles de años, Rawlins Pass fue utilizado por los pueblos indígenas como un corredor natural a través de las montañas rocosas. Pero en el siglo XIX, el significado de este paso comenzó a cambiar. Ahora la montaña tenía que servir a una nueva era, una era de caminos, comercio y ferrocarriles. En 1866, John Quincy Adams Rawlins impulsó una carretera de peaje sobre el paso. La ruta conectaba el área de Boulder con Middle Park y se convirtió en una importante vía para cruzar la división continental. Pero mantener abierto un camino a estas alturas no era sencillo. La nieve, las pendientes y el clima podían convertir el paso en una ruta extremadamente difícil y peligrosa. Décadas después llegó una tecnología mucho más ambiciosa: el ferrocarril. En 1904, el ferrocarril de David Moffat llegó hasta Rawlins Pass. La línea cruzaba la división continental utilizando una ruta que alcanzaba una elevación de aproximadamente 11,600 pies, y en la cima nació una pequeña comunidad. Su nombre era Corona. Corona se convirtió en una de las comunidades ferroviarias más altas de Norteamérica, pero vivir y trabajar aquí tenía un enemigo permanente: el invierno. La nieve podía bloquear las vías y detener los trenes totalmente. Los trabajadores tenían que despejar constantemente las líneas, y el ferrocarril construyó grandes estructuras conocidas como snow sheds para proteger las vías de la nieve y las avalanchas. Aún así, la ruta seguía siendo difícil y costosa de mantener. Finalmente apareció una solución radical. En lugar de seguir cruzando la montaña por la superficie, había que atravesarla. La construcción del Moffat Tunnel comenzó en 1923. El túnel principal tiene aproximadamente 6.2 millas, unos 10 kilómetros, y atraviesa la división continental. En 1928 comenzó a utilizarse para el tráfico ferroviario. Cuando los trenes comenzaron a utilizar el túnel, la ruta sobre Rawlins Pass perdió su importancia. Corona dejó de ser necesaria como estación ferroviaria. Los edificios fueron abandonados y la montaña comenzó lentamente a recuperar el terreno. La era del ferrocarril sobre la cima había terminado. Aquí podemos ver las estructuras que en estos momentos quedan. En Rawlins Pass existen 2 historias separadas por siglos, pero unidas por el mismo paisaje. Los antiguos cazadores modificaron la montaña para trabajar con los movimientos de los animales. Los ingenieros modernos modificaron la montaña para transportar mercancías y personas. Unos construyeron muros de piedra, otros construyeron carreteras, vías y finalmente un túnel. 2 tecnologías completamente diferentes, utilizando la misma montaña. Hoy podemos caminar por este paisaje y encontrar las huellas de ambas épocas. Piedras colocadas hace siglos o milenios, restos de una comunidad ferroviaria, antiguas rutas y una carretera moderna que continúa subiendo hacia el paso. Rawlins Pass nunca fue solamente un lugar para cruzar una montaña, fue un lugar donde diferentes generaciones aprendieron a utilizarla, y todavía nos falta conocer una parte esencial de esa historia.
porque para entender realmente las paredes antiguas tenemos que entender a los animales que los cazadores estaban intentando capturar. Cuando miramos estas antiguas paredes, una pregunta aparece inmediatamente: ¿para qué fueron construidas? La respuesta está en algo que hoy casi no podemos ver: los animales. Los arqueólogos identifican estos sistemas como game drives, estructuras diseñadas para aprovechar el movimiento natural de los animales, como el borrego cimarrón y el alce. Los constructores conocían la montaña, sabían dónde los animales podían moverse, dónde las pendientes limitaban sus opciones y dónde una pared podía cambiar su dirección. La pared no funcionaba sola, trabajaba junto con la topografía. Una pendiente aquí, una roca allá y un muro que guiaba el movimiento hacia un punto determinado. Hoy ya no sabemos o no podemos escuchar a quienes construyeron estas estructuras. No sabemos exactamente qué palabras utilizaron. No conocemos cada una de las estrategias que implementaron, pero las piedras permanecen. Y cuando seguimos sus líneas podemos comenzar a imaginar cómo funcionaba este antiguo paisaje. Miles de años después, las paredes todavía nos cuentan una historia de conocimiento, de cooperación y de una relación profunda entre las personas y las montañas. Cuando el mundo moderno llegó a Rawlins Pass, el paisaje comenzó a cambiar rápidamente. Nuevos caminos atravesaron las montañas, el tráfico aumentó, se construyeron instalaciones y estructuras y el antiguo paisaje indígena quedó rodeado por una nueva historia. Pero las antiguas paredes no desaparecieron. Algunas quedaron expuestas, otras fueron cubiertas por tierra y vegetación, y algunas fueron alteradas por procesos naturales y por actividades humanas posteriores. Por eso, lo que vemos hoy no necesariamente representa exactamente cómo eran originalmente. El tiempo también trabaja lentamente. La nieve mueve piedras, el hielo separa bloques, el agua erosiona el terreno, la vegetación crece y poco a poco las paredes pierden su forma, pero incluso fragmentadas siguen siendo evidencia arqueológica. Y aquí hay algo importante: estas piedras no son simplemente ruinas antiguas, su posición y relación con el paisaje contienen información. Mover una piedra puede parecer insignificante, pero puede destruir parte de esa información. Por eso estos lugares deben observarse sin alterarlos. Después de observar estas estructuras de cerca, queda algo claro: todavía existen muchas preguntas. No todas las paredes han sido estudiadas de la misma manera, algunas están bien documentadas, otras permanecen parcialmente ocultas por el terreno y la vegetación. También es posible que algunas estructuras hayan cambiado con el tiempo. Piedras pudieron caer, secciones pudieron erosionarse y otras pudieron quedar enterradas. Por eso, lo que vemos hoy puede ser solamente una parte de la estructura original. Y existe otra pregunta importante: ¿cuántas estructuras todavía no hemos encontrado? La arqueología de montaña enfrenta un problema sencillo, enorme. Hay muchísimo terreno por investigar. Cada nueva investigación puede aportar una pieza, una fecha, una herramienta, una nueva estructura o simplemente una mejor comprensión de cómo se relacionaban las diferentes partes del sitio. Quizás nunca conozcamos todos los detalles, pero eso no disminuye el valor de Rawlins Pass. Al contrario, significa que todavía queda historia por descubrir. Para entender Rawlins Pass, primero hay que mirar la montaña. Este paso atraviesa la división continental y conecta dos grandes regiones de Colorado. No es el punto más bajo de las Rocosas, pero su ubicación ofrece una ruta natural a través de este sector de la cordillera. Aquí el terreno cambia constantemente: pendientes, valles, crestas y pequeñas zonas donde el movimiento resulta más fácil. Para cualquier persona que viajara por estas montañas, encontrar esos puntos era fundamental. La geografía también explica por qué este lugar siguió siendo tan importante para diferentes personas durante diferentes épocas. Primero para quienes recorrían las montañas a pie, después para quienes construyeron caminos y finalmente para quienes intentaron transportar mercancías sobre la división continental. La tecnología cambió, la necesidad de encontrar un paso permaneció. Estar aquí también revela el verdadero desafío. A esta elevación el clima puede cambiar rápidamente.
El viento aumenta, las temperaturas descienden y la nieve puede transformar completamente el paisaje. La montaña permite el paso, pero nunca lo hace fácil. Quizás por eso Rawlins Pass resulta tan especial. No fue importante porque fuera sencillo, fue importante porque ofrecía una posibilidad, una manera de cruzar, una ruta entre dos mundos, y esa posibilidad atrajo a generaciones diferentes. Aquí podemos ver otra de las bardas ancestrales. O lo que queda de ella. Ahí se ve cómo va el diseño. Y allá también hay otro círculo de cacería. Hay muchísimos, hay bastantes. Cuando empieza uno a explorar el lugar, te das cuenta de cuántos vestigios hay aquí utilizados para la cacería. Aquí está otro lugar en el cual la gente podía fácilmente esconderse de los animales. Este tiene una vista estupenda, hermoso. Se ven los lagos, la cascada. En este lugar existe un enemigo que nunca se detiene: el tiempo. No trabaja rápido, trabaja durante siglos y con paciencia. El agua entra entre las piedras, cuando se congela, se expande, después vuelve a derretirse una y otra vez. Este proceso puede mover rocas, abrir grietas y debilitar las estructuras. La nieve también cambia el terreno. El deshielo transporta pequeñas partículas de tierra, la lluvia erosiona las pendientes y las plantas crecen entre las piedras. Sus raíces pueden desplazar lentamente los bloques. Por eso algunas estructuras que vemos hoy pueden ser solamente una parte de lo que existió originalmente. No necesariamente porque hayan sido destruidas de repente, sino porque el paisaje las ha ido modificando poco a poco. Y aquí aparece un punto importante. Las mismas condiciones que hicieron difícil viajar y vivir por estas montañas también ayudaron a conservar algunas evidencias. El frío, la baja humedad en ciertos periodos y la ausencia de grandes desarrollos permanentes en algunas zonas permitieron que partes del paisaje arqueológico sobrevivieran. Pero la conservación no es permanente. Cada invierno cambia algo, cada verano cambia algo y cada año las paredes se acercan un poco más a desaparecer. Quizás por eso estas estructuras tienen tanto valor, no solamente porque son antiguas, sino porque todavía podemos verlas, todavía podemos estudiarlas y todavía podemos aprender de ellas. Después de miles de años de historia, hoy somos nosotros quienes caminamos por este paisaje, y nuestra presencia también puede cambiarlo. Una pared antigua puede parecer resistente, pero una estructura que ha sobrevivido durante siglos puede dañarse fácilmente. Caminar sobre las piedras, moverlas, llevarse pequeños fragmentos de recuerdo o crear nuevos caminos sobre sitios sensibles puede destruir información que tardó muchísimo tiempo en formarse. Rawlins Pass también nos recuerda que conservar historia no significa congelar la montaña. El clima seguirá cambiando, la vegetación seguirá creciendo, las estructuras continuarán deteriorándose. Lo que podemos hacer es reducir el daño causado por nosotros. Quizás nuestra responsabilidad sea sencilla: venir, observar, aprender y dejar el lugar como estaba. Porque cuando una estructura desaparece, no perdemos solamente las piedras, perdemos una parte de la historia que esas piedras podían contarnos. Después de recorrer Rawlins Pass, quizás la pregunta ya no sea solamente quién construyó estas estructuras. La pregunta es ¿por qué siguen siendo importantes hoy? Una piedra puede parecer insignificante, pero aquí su posición forma parte de una historia. Una pared, una pendiente, un camino, todo está conectado.
Estas estructuras nos muestran cómo las personas aprendieron a trabajar con este paisaje. No necesitaron transformar completamente la montaña, utilizaron lo que ya existía y dejaron sus decisiones marcadas en piedra. Hoy nosotros atravesamos Rolling Pass de otra manera. Tenemos carreteras, vehículos y tecnología, pero seguimos dependiendo de la misma geografía. La montaña continúa determinando por dónde podemos pasar. Eso es lo que hace especial a este lugar. Aquí se encuentran diferentes épocas, la historia indígena, la historia del transporte, la historia de Colorado y el paisaje que permanece entre todas ellas. Al final, preservar Rolling Pass no significa detener el tiempo, significa permitir que la historia continúe siendo visible, que estas estructuras puedan seguir estudiándose y que quienes vengan después de nosotros todavía puedan caminar por aquí y preguntarse qué ocurrió en este lugar. Cuando dejamos este lugar, la montaña vuelve a quedar en silencio, pero las historias permanecen. Aquí encontramos huellas de personas que estuvieron en estas montañas mucho antes que nosotros. Algunas historias podemos reconstruir, otras todavía son un misterio. Y quizá nunca conozcamos todos los detalles, pero eso es precisamente lo que hace especial a lugares como este. No nos dan todas las respuestas, nos obligan a hacer preguntas, a observar, a investigar y a mirar el paisaje de otra manera. Hoy seguimos nuestro camino, pero Rolling Pass se queda atrás, con sus piedras, sus montañas y las historias que todavía guarda. Tal vez algún día otra persona camine por aquí y descubra algo que nosotros todavía no conocemos. Hasta entonces, las piedras permanecen y el camino continúa. Y hasta aquí llegamos en nuestro recorrido por Rolling Pass. Espero que hayas disfrutado este viaje por la historia, las montañas y las antiguas estructuras que todavía permanecen aquí. Si te gustó este documental, suscríbete al canal, dale like y comparte el video. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y a descubrir nuevos lugares e historias. Gracias por acompañarme en el camino, nos vemos en la próxima aventura. Hasta entonces, disfruta el viaje, disfruta la naturaleza y sigue explorando. Gracias por estar aquí.